Hay historias que, bueno, que te dejan helada, que te hacen dudar de lo más cercano. Hoy vamos a hablar de una de esas. Pasó en Florida, a principios de los 80, una figura que debería inspirar confianza, una niñera, Christine Folin. Pero su nombre quedó ligado a una serie de muertes de niños, muertes muy extrañas. Para que nos hagamos una idea rápida, era jovencísima, ¿eh? Casi una adolescente cuando pasó todo, y entre 1980 y 1982, al menos 5 niños murieron estando a su cargo. Todos por asfixia. Al final la condenaron, claro. Hoy vamos a usar recortes de prensa de la época, algunos análisis criminológicos, discusiones online, para intentar entender qué pasó. Pues sí, la idea es reconstruir un poco la cronología de esos años terribles. Intentar entender, si es que se puede, los factores psicológicos, el contexto, porque hablamos de una de las asesinas en serie más jóvenes que se conocen. A ver qué nos dicen las fuentes de su pasado, ¿no? ¿De qué pudo llevarla a eso? Todo parece empezar muy pronto, en su infancia. Nació en el 63 y las fuentes hablan de un hogar muy, bueno, inestable, problemático. Y hay un detalle que siempre se menciona, bastante perturbador. Su relación con los animales, sobre todo con los gatos. Dicen que los maltrataba, incluso los mataba, para ver si era verdad eso de las 9 vidas. Claro, ese es un punto. A ver, en criminología se señala a menudo la crueldad con animales en la infancia o adolescencia. A veces es un indicador temprano. Se habla de la triada de McDonald o el enlace, esa conexión entre maltrato animal, piromanía, enuresis, como señales de alerta de futura violencia. Pero ¿hasta qué punto es fiable? O sea, ¿es una causa directa o solo una pieza más? Bueno, es una señal de alarma importante, sí. Pero no es una sentencia, claro. Hay que verlo siempre en un contexto mucho más amplio. Factores personales, el entorno. En aquel momento, pues, quizá pasó más desapercibido, o no se le dio la importancia que le damos hoy con la perspectiva del tiempo. Su adolescencia tampoco fue sencilla. Con solo 14 años la obligaron a casarse, un matrimonio que duró poquísimo, 6 semanas. Y violento, además. Y después de eso empezó una fase muy rara. Más de 50 visitas a urgencias en un par de años, por cosas como puntos rojos, hemorragias, que los médicos no encontraban explicación. Hipocondría, quizás, podría ser, sí. O una forma de buscar atención desesperadamente. O incluso somatización, ¿no? Manifestar problemas psicológicos muy profundos a través del cuerpo. En esa época diagnosticar algo así, la intención detrás, era muy difícil. No había tanta conciencia sobre estas conexiones. Febrero del 80. Cassidy Johnson, una niña de 2 años. Al principio dicen que fue encefalitis, pero luego la autopsia. Traumatismo craneal. La explicación de Falling, que se había caído de la cuna. El caso se cerró. Falta de pruebas. Se muda. Y en verano del 80, en Lakeland, Jeffrey Davis, 4 años. Diagnóstico, miocarditis. Muerte súbita. Y lo tremendo es que solo 3 días después, durante el funeral de Jeffrey, estaba cuidando a su primo, Joseph Spring, de 2 años, y muere, en cuestión de horas. Ahí hablaron de una posible infección viral. El patrón ya, bueno, empieza a ser inquietante, ¿no? Pero aún no se atan cabos. Luego, en otoño de ese mismo año, su sobrina, Jennifer Daniels, de solo 8 meses, sospecha de muerte súbita del lactante, el SML. En total, las fuentes hablan de al menos 5 niños, y el método siempre el mismo, asfixia. Con una almohada, con las manos. Es llamativo, sí. ¿Cómo tardaron en conectar los puntos? Claro, la diversidad de diagnósticos iniciales, algunos muy plausibles en niños pequeños como el SMSL o una infección fulminante. Eso dificultó mucho ver que había un patrón homicida detrás. Y quizás también, pues, costaba creer que una chica tan joven, una niñera. Hasta que en julio del 82 la detienen. Y según las fuentes, confiesa. Dijo que oía voces, voces que le decían que matara a los niños, para que dejaran de llorar, para que se callaran. El porqué real, bueno, sigue siendo un misterio en gran parte. La motivación oficial nunca quedó del todo clara. Si analizamos perfiles de asesinas en serie, a veces se habla de necesidad de control, de poder, o una incapacidad total para manejar el estrés, la frustración. Su perfil es muy atípico por la edad, ¿no? Era extremadamente joven. Y el método, la asfixia, aunque no use un arma, requiere una cercanía, una intimidad con la víctima que es terrible. Hay que pensar que los 80 fueron años donde se empezó a estudiar más a fondo estos perfiles.
Es que es una historia desoladora. La figura de la niñera, que es confianza pura, convertida en esto. Vidas tan cortas, truncadas así. Un horror que estaba ahí, oculto, detrás de una aparente normalidad. Si nos enfrenta a esa dificultad, ¿no?, de detectar el peligro en quien tenemos cerca. Y subraya la importancia, aunque sea difícil, de prestar atención a patrones de conducta raros, anómalos, que se repiten, incluso cosas que parecen menores o inconexas, como esa crueldad animal o esa posible hipocondría tan extrema. Revisando todo su pasado, hay una pregunta que se queda ahí flotando, ¿verdad? ¿Qué señal, qué detalle de la historia de Christine Folin te resulta más inquietante? Como un posible aviso de lo que vendría. Y nos deja con esa idea final, que es escalofriante. La capacidad para la violencia más extrema puede esconderse donde menos te lo esperas. Y eso deja una sombra duradera sobre la confianza, sobre nuestra sensación de seguridad.